Estimado televidente, sea usted bienvenido a otro de nuestros diálogos jurisprudenciales. Nos damos cita, como es costumbre, aquí en el Salón Rojo, el salón de pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Hoy estamos de plácemes. Llegamos hasta sus hogares gracias a los auspicios de AMX Noticias y con dos grandes invitados. Engalanan nuestros diálogos jurisprudenciales del día de hoy la doctora Claudia Gabriela Somovilla, ella es de Argentina, de la Universidad del Salvador, y el ilustrísimo doctor Andrés Botero Bernal, colombiano, de la Universidad Industrial de Santander. Y para llegar hasta ustedes, estamos dialogando, antes de aproximarnos a la imagen de la cámara, estamos charlando sobre la función social del abogado. Y estamos disertando, hay una crisis en la profesión, hay una crisis en la percepción del abogado dentro de las instituciones, con los clientes, con la academia, porque de eso hemos estado hablando mucho. Una parte de nuestra charla va a cifrarse sobre la educación. ¿Está en crisis la imagen del abogado? Así parece. Y entiendo que esta crisis también es una oportunidad, ¿no? El abogado está en crisis, nuestras currículas en la preparación, tal vez porque no tenemos pleno conocimiento del abogado que necesitan nuestras sociedades, que en algunos puntos van a ser distintos en la sociedad mexicana, en la sociedad colombiana, en la mía, en la Argentina, pero en otros puntos de tantas conversaciones nos damos cuenta que tienen en común. Y tal vez lo que nos falta en la academia es mejor conocer qué necesita nuestra sociedad. A ver, doctora Somovilla, estamos hablando entonces de que esta problemática no es nada más, digamos, endémica, ¿no? Sino prácticamente es pandémica. Hay una crisis de la abogacía, digamos, a nivel global. Aprecio que sí. Creo que sí. Los colegas que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en esta oportunidad, esta bellísima Toluca, gracias a ti lo hemos charlado y esto lo encontramos, pero hablamos con colegas de otras naciones o incluso hasta del interior de mi país y vemos la misma situación. La problemática en qué pasa en tener una comunicación eficiente con los estudiantes de abogacía, poder promover líneas de estudio, de investigación que sirvan a las comunidades en las que trabajamos, en nuestros espacios de trabajo, poder aprender y darnos cuenta, ¿no? Pensar qué estamos haciendo para poder brindarnos mejor, porque la abogacía tiene que ver con el brindarse a la comunidad. Buscamos oír los problemas de nuestra sociedad y colaborar en una construcción de una solución que muchas veces lo aprenda la población, lo aprenda el ciudadano, lo aprendan las personas, para evitar una menor litigiosidad, no me sale la palabra, perdón, así es, y aprender, ¿no? Que el conflicto pueda ser desarmado por aquellos mismos que tal vez sin querer lo armaron. Y creo que los abogados tenemos que tomar conciencia de tal vez las peleas desarmarlas, que no se vuelvan un conflicto que lleve a terceros que decidan en la vida de uno, como puede ser el juez, y tal vez la judicatura que se pueda ocupar plenamente en aquellas cosas que tienen la entidad para aquellas debatir, ¿no? Bueno, es que últimamente se ha impulsado estos mecanismos alternativos de solución de controversias, pero me da la impresión de que todavía no ha arraigado en el pretender solventar conflictos que incluso podrían ser muy fácilmente pasados por alto. Yo estoy muy de acuerdo, la litigiosidad representa no solo un problema de carácter institucional porque es un costo para el Estado, sino efectivamente la fricción social no se atenúa, no se aminora. Y ¿no será que esto también tiene que ver con nuestros antecedentes históricos? El romano, somos herederos del mundo romano. Esa actitud, digamos, ganar un conflicto, ganar un litigio, aprovecharse del momento dentro del proceso para dar el punto que a uno lo favorezca, en vez de resolver el problema. ¿Estoy en lo correcto?
Bueno, el diagnóstico que hace la profesora Claudia lo comparto plenamente. O sea, yo podría decir que eso es, si me dicen que eso es para explicar el caso colombiano, diría también. O sea, pero quisiera de pronto hacer una aclaración para llegar a algo que comentaste, que o sea, hay muchas variables, muchísimas variables de lo que nosotros llamamos la crisis de la profesión y la crisis del derecho. Hay muchísimas variables. Si las vamos a enlistar, necesitaríamos 40 programas. Aquí enunciaremos solo algunas, pero también hay que dejar en claro al auditorio pues, que lo que estamos haciendo es simplemente un ejercicio enunciativo de muchas variables. Pero hay algo que habría que tener en cuenta y es que la concepción de que hay una crisis del derecho es tan antigua como el derecho mismo. Incluso cuántos libros han existido en la historia con el nombre La crisis del derecho. A mí se me vienen en la mente Kantorovich, la disputa de los abogados humanistas del 16 y del 17 diciendo que había crisis del derecho. Hay un trabajo de un jurista español de principios del siglo XX, 1906, 1907, que sacó un libro llamado La crisis del derecho y uno lo lee sabiendo que es un texto de hace 100 años y diría, oye, las cosas siguen exactamente igual. Hay algo que es histórico en lo que llamamos la crisis, a un punto que podríamos decir que el derecho siempre se ha sentido que está en crisis y la sociedad siempre ha visto al derecho como en crisis. Exactamente. Pero o sea, es hasta contumaz la relación. Es que se me vienen a la mente, ¿por qué, por ejemplo, se prohibió en los primeros años de la colonización de América? Aunque yo sé que esta palabra colonización de América es problemática, pero para que me entienda el público, ¿por qué se prohibió la llegada de abogados a América? ¿Por qué los humanistas en el siglo XVII criticaban tanto a los abogados? ¿Por qué hay expresiones tan denigrantes de los abogados en el Quijote, en el Cervantes? Sí. Todo eso da en cuenta que la sociedad, en términos generales, nunca se ha sentido bien con nuestra profesión. Habría que, cada época tendrá sus argumentos de por qué. No son los mismos. Y de un lado, entonces aclarando que hay una especie de historicidad en lo que llamamos la crisis del derecho. Pero si ya vamos a hablar de lo que sentimos hoy como crisis en la actualidad, pues ahí podremos enlistar un montón de casos. Uno de ellos, que lo acaba de exponer muy bien la profesora Claudia, y tú también lo has continuado, es que el abogado fundamentalmente en estos modelos postcapitalistas se entiende como un pleitómano, porque eso le da rentabilidad económica. Claro. Y hay películas que lo reflejan muy bien. Yo recomiendo la película Historia de un matrimonio, donde queda claro que había una pareja que estaba en un divorcio amigable, los intereses de los niños estaban salvaguardados, los padres habían dejado muy en claro que iba a ser todo muy, muy bien manejado, hasta que se metió una abogada. Y dijo, no, eso hay que destruirlo, hay que acabar al otro. Pues claro, y al final, y entonces la otra persona tuvo que contratar a otro abogado pleitómano para poderse defender de la abogada pleitómano. ¿Y en qué termina la película? Todos los ahorros que eran para la educación de los hijos se fueron pagando un divorcio, y cuando los abogados se retiraron, estas dos personas pudieron volver a ser amigos. Esta película es muy llamativa de esta visión pleitómana, pero hay que entender que esta visión pleitómana no es porque el abogado se le ocurrió. Eso es un tema muy estructural y que tiene que ver con cómo formamos los abogados. Los formamos como si fueran perros rabiosos, porque todavía tenemos una concepción de que el derecho es la guerra. Sumado a que también hay... ¿no? Parabellum, ¿cierto? Pero también tiene que ver con concepciones de que el abogado entiende que entre más pleito, mejores ganancias económicas, y que si enemista, se podrá decir, si enemista a las contrapartes, le va mejor. Y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, incluso desde neurociencias, desde psicología, desde sociología. Y uno de los puntos más problemáticos que estábamos antes de entrar a escena es la educación, y yo me atrevería, para tratar de hilvanar con el planteamiento del doctor Botero, la confianza. Creo que es uno de los términos que deberíamos nosotros revisar, incluso en el plano hasta de lo deontológico, ¿no? Y cuando nos referimos a deontología, es aquellos principios éticos que deben normar al abogado. La formación, ¿hay alguna
sensible crisis en la formación? Estimo que sí. Creo que es una currícula que está estancada, si me permiten la expresión, formando un abogado plenamente litigante que tiene que ir a la guerra. De hecho, estas formas alternativas a la administración de justicia que señalabas antes, Juan Carlos, seamos ciertos, ¿cuándo tomaron autonomía en una currícula de estudios? Hace muy pocos años. Muy poco tiempo. Muy pocos años. El programa completo de la formación del abogado es las materias formativas, inclusive un derecho romano. Enseñamos en el proceso cómo se hacía el juicio, pero no nos centramos en una instancia histórica anterior, que el pater familiar reunía para brindar una solución y dialogar con otro pater para ver cómo abogaban, defendiendo los intereses más allá del pleito por las partes, por las familias mismas, por esa sociedad para que tenga tranquilidad. Seamos ciertos, quieren la tranquilidad en esa familia para después ir a una guerra. Sí, es una realidad. Pero las otras materias, los contenidos que se dan en la currícula, son para que tenga más conocimiento el abogado para terminar con las materias procesales que son para ir al pleito. Y lo que tiene que ver con disolver el conflicto no tiene una plena autonomía. Estaba pensando en las materias que mencionaba, las disciplinas que mencionaba Andrés, y que vos también mencionabas, lo que tiene que ver con la neurociencia, la psicología, la sociología. ¿Cuánto material para que lea el abogado? Sí, poder incorporar otros conocimientos para poder tomar dimensión de lo que genera. Porque en última instancia, el abogado cuando está pleiteando, seamos ciertos, es el tiempo que está con sus clientes en tribunales, pero después la vida de esas personas continúa. Así es. Y también la vida del abogado. Así es. Y muchas veces puede traducir, permítanme, conflictos personales y también la necesidad de litigar por esos costos, por un honorario que a veces no aparece reconocido y también tiene sus necesidades económicas. Estamos hablando de la función social del abogado, de la crisis de la abogacía, no como un hecho, sino como una reflexión, y sobre ello estaremos hilvanando en el próximo de nuestros sectores de este programa. Quédese con nosotros, no se vaya. Para mí trabajar para el Poder Judicial es encontrar una familia, principalmente, con todos los compañeros, poder ayudar y atender al público. Es para mí una labor constante de todos los días y es poder ayudar a que el trámite se haga un poquito más fácil para los usuarios.
Trabajar para el Poder Judicial es brindar una atención de calidad a los servidores públicos, asimismo a los usuarios, velar por su salud. Eso es lo que significa para mí trabajar para el Poder Judicial. Estimado televidente, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre un tema, pues, algo complejo. La función del abogado, la crisis del derecho, una percepción algo peculiar de la sociedad respecto de los litigios y todo ello. Hace unos momentos nos habíamos quedado sobre la mesa con un tema del que no podemos nosotros, que no podemos soslayar: la formación del abogado. Estábamos hablando sobre ello, estimado doctor Botero, y platicábamos antes de entrar en escena sobre algunos puntos específicos. Sería bueno que los comentara. Yo he estado pensando que estoy muy de acuerdo con lo que dice la profesora Claudia, pero si me invitaste aquí a conversar, yo perfectamente podría decir, IVID, estoy de acuerdo. Entonces estoy buscando como qué más podría aportar del diagnóstico que ya he hecho, que repito, me parece que es perfectamente válido para el caso colombiano. Ahora, ¿qué podría de pronto complementar? De pronto hay dos o tres situaciones, pero repito, es que son muchos los factores de esta que podríamos llamar crisis, pero mencionar dos o tres factores adicionales. Uno es que primero tenemos una sobrepoblación de abogados que termina afectando el comportamiento ético de los abogados. Porque entonces, si se me permite utilizar la metáfora, la torta, digamos, la que sigue siendo del mismo tamaño, pero al aumentar los comensales, pues lo que le corresponde a cada comensal varía por el exceso. Y eso también hace que los comportamientos entre los abogados se vuelvan profundamente antiéticos, porque cada vez los recursos para repartirse son menores. Eso es lo que se denomina, por ejemplo, en las investigaciones biológicas como el efecto rata. Es decir, que cuando la alimentación de estos roedores disminuye, la agresividad de los roedores aumenta. Y eso también explicaría no solo la visión pleitómana por la forma en la que son formados los abogados, sino a su vez también la agresividad de los abogados con sus propios colegas, como el litigio ya no es solo una pelea por defender los intereses del cliente, sino de la agresión al colega, el comportamiento antiético. Por dar un caso, ¿por cuánto le hace este trabajo este abogado? Pues yo se lo hago por la mitad, bajando muchísimo los ingresos de los abogados, pero también supongo que aquí en México hay unas normas de cuánto es aproximadamente lo que puede ganar dependiendo del litigio cada abogado, pues entonces terminan bajándolo, pero también la calidad baja. Y otro factor que podríamos tener en cuenta, pues, aparte de que la sobrepoblación de abogados es un tema muy serio que exige que los estados digan, bueno, ¿cuántos abogados necesita esta cultura? A ver, mucha oferta, poca demanda. No, digamos que la demanda también se incrementa, obviamente, pero aumenta el número de abogados, también aumenta un poco la litigiosidad, los conflictos, pero no al mismo ritmo. Y eso hace que entonces aumente la agresividad del abogado. Bueno, partamos de un hecho y que es absolutamente innegable, que hay una sobrepoblación de egresados de las escuelas de derecho. Sí. La abundancia de escuelas de derecho, el que sea muy demandada bajo la, pues ya podríamos decir algo peregrina idea de que el título profesional de abogado te va a permitir cierta capilaridad social, tener otro tipo de ingresos, otro tipo de posición social, y aquello pues cada vez resulta ser más complejo en una sociedad en la que hay mayor competencia y mayor voracidad, como ciertamente está señalando doctor Botero, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido podría ser útil diferenciar ser licenciado en Derecho de ser abogado. Ahora, que haya muchos licenciados en Derecho no es tan grave, porque incluso la formación en Derecho es muy útil en muchos temas. Es muy bueno que la gente sepa sus derechos, sus obligaciones, está muy bien. En el gobierno, exacto, no necesariamente debe litigar. Exacto. El asunto es el número de litigantes. Eso sí es un poco es más problemático.
¿Cuántos litigantes necesita una sociedad? Esto no es un tema que podríamos decir miles de millones, porque, repito, los efectos pueden ser contraproducentes. Que es la misma reflexión que tiene que hacerse alguien en un zoológico de cuántos animales de esta especie puedo yo tener. Porque si se pasa de ese número, los efectos para la sociedad son terribles y a la larga termina generando una sensación de que los abogados son corruptos, de que los abogados son pleitómanos, de que el abogado no tiene buena calidad, de que el abogado no me presta atención porque le apunta el número para poder tener unos ingresos estables y eso significa que el cliente ya no es importante, ya no es lo mismo un abogado con 10 casos, un abogado con 300. Hay muchísimos factores a tener en cuenta. Entonces yo creo que sí es importante que reflexionemos cuánto es el número de abogados litigantes que necesita la sociedad. Digo, y sobre todo, aunque hablemos de acceso a la justicia, siempre habrá problemas para que los grupos más vulnerables, los más desprotegidos, sean los que menos acceso por una cuestión material, no pueden de alguna manera sufragar los costos de un profesionista. Pero no quisiera yo retirarme porque al parecer también no deja de ser un tema muy importante la cuestión de la formación. Sí, pensaba, decía Andrés, y coincido plenamente, ¿no? En Argentina al menos tenemos muchas nobles universidades, lo cual favorece que tengamos muchos más abogados. Y abogacía es una vocación y una profesión magnífica que la verdad también nos permite un abanico de espacios donde poder servir, donde poder brindarnos. Y la pregunta sería entonces, ¿qué necesita nuestra sociedad? Abogados litigantes y también otros abogados que no sean litigantes, ¿no? Que se encarguen de negociaciones para contener y no tener que ir ante un juez. Abogados que quieran desarrollar la investigación para mejores procedimientos o para mejores resoluciones de conflictos, que quieran desarrollar el estudio de lo que tiene que ver con la cultura jurídica o generar otras nuevas opciones a las conocidas hasta ahora como alternativas a la justicia o la justicia misma. Pero a ver, yo quisiera regresar sobre este tema, doctora Somovilla, porque efectivamente me está complicando a mí el hecho de que a lo mejor las instituciones educativas no cubren las expectativas tanto sociales como del que quiere ser abogado. Tal vez haya que conocer cómo es el abogado que queremos y que necesita esta sociedad. ¿Y de quién es la responsabilidad, doctora? ¿De las instituciones educativas, del Estado? Estimo que el Estado, me parece humildemente, que el Estado debería conocer qué profesionales necesita. Abogados, ingenieros, médicos, ¿cuánto necesita esta población? Dialogar con las universidades y las universidades con los profesores. Ahora, por desgracia hemos visto, perdón por la interrupción, que en los planes y programas de estudio ha habido un adelgazamiento de las materias que habían sido tradicionalmente formativas, humanísticas. Me quiero referir a las materias históricas, a las materias filosóficas, de la que claro, el doctor Andrés Botero es erudito. Vamos, no solo eso. Se hacen las carreras más cortas, hay un menor compromiso del estudiante, creo que como profesores lo hemos visto patente, lo hemos visto cotidianamente y sin de alguna manera depositar la responsabilidad, podría yo decir, y a partir de la experiencia al frente de grupos, el chico ve problemas para poder construirse una idea de futuro. Sí, todo genera la crisis y creo que ese comprimir la oportunidad del diálogo con el alumno son menos años, que son menos horas de contacto con el profesor también, lo cual le permite aprender menos, oír un vocabulario que no es el profesional, se reduce la forma, creo que lo vemos cuando podemos dialogar con los alumnos, se ha reducido la cantidad de palabras que se utilizan para la comunicación, sí, se han empobrecido las palabras y eso es falta de lectura. Inclusive nuestra propia jerga, nuestro propio argot se ha visto terriblemente adelgazado por, pues decirlo tal cual. Creo que no podemos dejar de lado la palabra ignorancia, ¿no? Creo que pone el semáforo en rojo y nos dice una alerta y necesitamos rever esos programas de estudio, aumentar y poner horas dedicadas a materia que hacen a la cultura jurídica. Filosofía del derecho, historia del derecho, sociología. Hay que volver a aquello, hay que volver a ese origen que habrá tenido sus imperfecciones, pero creo que fue una buena tierra y creo que es necesario volverlo.
Magnífico. ¿Qué podría abonar, doctor Andrés Botero? Vuelvo a insistir que es que yo estoy como inclinado a decir lo que entre la profesora Claudia, estoy de acuerdo, pero ¿qué más puedo aportar? Bueno, se me ocurren 3 ideas de muchas. Una es que, bueno, tenemos una crisis en la formación de abogados, pero que también hay que articularla con una crisis del sistema educativo en general. Cada vez tenemos estudiantes con menos pensamiento crítico, que no les gusta leer, que no tienen conocimientos generales. Eso me preocupa mucho. No tienen cultura general. ¿Es culpa de nosotros los académicos? Yo creo que es de todos. Tampoco podríamos llegar a decir que es solo culpa del Estado. No, el Estado no tiene por qué resolvernos todos los problemas. O sea, también yo le digo mucho a los estudiantes, si ustedes tienen problemas de lectura, porque nos llegan estudiantes que no saben leer, nos están llegando estudiantes que no saben ni siquiera cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve un caso de un estudiante que me aseguró que Hitler murió en un atentado en un teatro de París porque lo vio en una película que era un documental. Ya sabemos de quién estamos hablando. Y yo le decía, ¿usted de dónde sabe eso? Y me lo dijo con una seguridad. O sea, confunden Hollywood con la realidad. O sea, no tienen cultura general. Ahora, y yo les digo, profe, es que así me educaron. ¿Y usted cómo se va a educar? También tenemos un compromiso de la autoeducación, pero también es una responsabilidad de la familia, del Estado, de uno mismo. Si yo me doy cuenta que tengo una falencia, yo soy el principal responsable de solucionármela. Pero te menciono los otros 2, si me permites. O sea, la primera es que estamos recibiendo estudiantes con graves falencias educativas. El segundo es que tenemos una reducción de los currículos y que obviamente lo redujeron todo. Es que realmente yo creo que no estamos formando ni siquiera abogados técnicos, porque lo han reducido todo. Pues claro, es que es muy buen negocio reducir currículo, te rebaja los costos. Y eso ha hecho... Y bueno, y tercero, también tenemos un problema de desinterés de los estudiantes porque muchos estudiantes escogen derecho no porque les gusta, sino porque los padres le dicen que eso hay que estudiarlo. Y que no hay otra opción. O que creen que eso es ascenso económico cuando hoy día no lo es. Muy bien. Y eso hace que no les interese, que llega el profesor y dice, leamos tal cosa. Y yo, ¿para qué si no me interesa? Regresamos sobre este punto, estimado televidente. No se vaya, quédese con nosotros.
Y el significado de trabajar para el Poder Judicial, para mí, es poderme desarrollar profesionalmente, darle el mejor servicio a los usuarios internos y externos. Estimado televidente, bienvenido a nuestro tercer bloque y estamos hablando muy acaloradamente, muy apasionadamente sobre los problemas que tienen que ver con los compromisos, educación, alumnos, profesores, planes y programas de estudio. Y habíamos planteado 3 grandes vectores como importantes planteamientos que podemos abordar para ver el problema. Y tienen que ver con responsabilidad institucional, social y la del propio alumno, que también involucraríamos al profesor, al académico. ¿Estamos en lo correcto? Estamos completamente correctos. Continuamos sobre ello, doctor Botero. Retomando estos 3 vectores, pero aclaro, yo mencioné 3 ideas para complementar con lo que decía la profesora Cuando hay Claudia, muchas más. Cuando son muchas más, que lo recordemos. Una es que hay una tendencia muy peligrosa de reducción de los currículos y no hemos medido los efectos que eso conlleva. Y cuando uno dice, bueno, hay que recortar, bueno, ¿y qué recorto? Cuando vemos que el derecho está creciendo y me dicen que hay que enseñar menos. Y bueno, y que también es una trampa porque continuamente nos dicen, bueno, pues que usted para formar no necesita tener estudiante en clase, pero si yo le envío lecturas no las va a hacer en casa. Si yo le pongo trabajo extra, él no lo va a hacer. Y eso me lleva al segundo punto. Estamos llenos de estudiantes en Derecho que estudian Derecho no porque les guste, no porque amen esto, sino por presiones familiares o porque creen que se van a hacer ricos con el Derecho, porque están viendo muchas series de televisión gringas que hablan de abogados hiper exitosos, entonces yo quiero ser uno. Hay muchísimos factores que hacen que mucha gente estudie Derecho sin amarlo. Y si tú no amas el Derecho, tú no vas a estudiarlo. Vocación. No hay vocación. Esa voz que te está Exacto. llamando a hacer eso. Y eso conlleva la mediocridad. Y la tercera es que estamos en una crisis del sistema educativo que no es solo de derecho, que solo enuncio un factor de la crisis educativa en general. No hay ni siquiera cultura general. Al no haber cultura general, tú cómo construyes un saber si ellos no tienen las bases para poder recibir ese saber y articularlo. Ahora, no es solo un problema de cultura general, no tienen pensamiento crítico, no tienen costumbres lectoras y muchos otros factores. Algo que me llama la atención, pareciera ser que todo debe estar sujeto a producir el juego, lo lúdico, lo satisfactorio, en vez de asumir la vida como un riesgo, como un compromiso, como una responsabilidad incluso a la que hay que depositarle la voluntad y la vocación. Yo creo que podríamos charlar sobre eso, doctor. Yo creo que hay palabras que aquí se han mencionado que son claves, ¿no? Lo decía primero Andrés y ahora lo repetía Juan Carlos, que es el tema de la responsabilidad. Poder transmitirle también a nuestros cursantes y en la profesión también que el actuar con responsabilidad trae efectos que son sumamente positivos. Son una construcción y el primero beneficiado es el alumno que lee, el alumno que estudia. Poder exhortarlos a leer y estudiar clásicos, la literatura actual, lo que es la normativa actual. Doctora Zumovilla, hay muchas cosas que me distraen. Está el Facebook, está el TikTok, están las redes sociales, hablando por WhatsApp, 2 de la mañana. También. A ellos y a nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros hasta las 2, 4 de la mañana nos ponemos a leer material que tiene que ver con el derecho que amamos o con otras disciplinas o con cuestiones que tienen que ver con nuestro hobby y después nos tenemos que ordenar? Podemos desordenarnos para hacer lo que tenemos vocación y nos gusta o nos apasiona, pero después podemos volver al orden. Creo que la clave es la comunicación con los alumnos. Hay muchos alumnos, coincido lamentablemente en esto, querido Andrés, contigo, que no tienen esta vocación. Pero también en nuestras aulas es real que hay muchos que sí la tienen. Y ellos valen la pena. ¿Y la opacamos? ¿Eclipsamos esa...? Yo creo que hay que exaltarla. A veces creo que nos cansa, decimos por qué tenemos al alumno que no tiene esta cultura general y pisamos barro. O sea, no tenemos un piso firme, un escalón para poder avanzar.
Y creo que apoyarnos con estos alumnos que sí tienen vocación, y esto que de alguna manera cada uno hace con lo suyo, que es alentarlos, invitarlos, llevarlos a congresos, que puedan dialogar, estar con sus profesores, oírnos, y nosotros también oírnos en esto. Pero, lo estamos haciendo. Algunos de nuestros colegas nos dirían, bueno, yo voy a dar una cátedra sobre una asignatura, pero en realidad también tengo mi vida profesional, Sí. tengo que llevar mi salario Sí. para que produzca en mi casa beneficios. Sí. No sé, es muy complejo quererle exigir a un docente que se entregue a un sacerdocio didáctico, hecho, pedagógico. Querido Juan Carlos, yo creo que de hecho al profesor se le exige mucho. Se le exige suma experticia, se le exige una experiencia, se le exige a veces exclusividad también, una preparación óptima y que haga magia en el aula. Lamentablemente es una realidad, que es una realidad que tenemos y aprendemos a manejar y conducirnos. Creo que es puramente, si me permiten, sano que podamos dialogar de esta crisis. Creo que en las universidades lo que vemos es un reflejo, la imagen de nuestras sociedades en crisis. Siempre. Yo creo que una universidad No hay un divorcio. es el termómetro Sí. de la sociedad. De cómo estamos. Y nosotros también estamos así. Tenemos crisis y convivimos y a veces son días completos donde no tenemos noticias buenas. Y nuestros alumnos también están en estas mismas circunstancias. Creo que es sano poder hacer un diagnóstico real. Decir las cosas por su nombre, Bueno, ¿y vernos cómo estamos. ¿Qué me puede exigir a mí un alumno como profesor y qué le puedo yo exigir como profesor a un alumno si ya no se reduce todo a estas examinaciones complejas? Creo que el alumno cuando ve una clase con un profesor que prepara la clase y tiene pasión y ama lo que hace, creo que el alumno lo recibe, tal vez no inmediatamente, pero en el tiempo sí acumula y lo recibe. Y tenemos algunos exámenes que no todos los años, no todas las cursadas nos saben dar respuestas gratas, esas perlas que encontramos que son una sonrisa en el alma. Maravilloso, sí, es cierto. Y eso también forma parte de nuestra realidad. Y también de alguna manera esas perlas nos empujan a seguir haciendo esto que amamos. Decimos, vale la pena, un alumno vale la pena. Un buen diálogo, una pregunta de esas que podemos abrir en el aula, porque los alumnos en las aulas, somos ciertos, nos sacuden y a veces nos hacen repensar todo lo que hemos leído. Es correcto. Y nos vuelven abajo las estructuras que habíamos armado y nos destronan los prejuicios que tenemos. Creo que lo mejor que podemos hacer es ser ciertos, dialogar de los problemas que tenemos y también de las cosas que humildemente hacemos más o menos bien. Esas fortalezas. Ver cómo servir a nuestros alumnos. Ninguna comisión de las que tenemos son iguales. Nuestros grupos no son iguales. Y cuando empezamos siendo profesores, nuestra sociedad no era la misma que hoy en día. Por eso nosotros también necesitamos de esto de no enseñar con los mismos libros que enseñábamos hace 20 años y ayornarnos y conocer el diario que los chicos ven. Los chicos se manejan en las redes sociales y también nosotros conocerlas. A ver, doctora Somovilla, entonces también nosotros como académicos estamos teniendo omisiones, estamos desactualizados, no estamos pugnando por un conocimiento más complejo. El canal de comunicación. Es que a mí me pareció maravilloso. Educar no solo implica el transmitir el conocimiento a alguien que carece de él, sino hay un proceso de orden dialéctico en el que enseña también resulta ser enseñado, exactamente como lo sugería la doctora Somovilla, ¿no? Creo que sí. Bueno, ese es otro factor más en la crisis. Ya no pensando los de los estudiantes, desde los discentes, sino de los docentes. Ajá. Hay docentes muy buenos, hay docentes muy malos. Hay docentes que se preparan, otros que no tienen tiempo, no les interesa. O sea, ese ya es otro factor, aunque yo sigo insistiendo que es mucho más importante el aprendizaje que la enseñanza. También puede darse que un estudiante aprenda aunque tenga un mal profesor. O sea, lo importante es el aprendizaje. La enseñanza es importante, pero no es tan importante como el aprendizaje. Ese es otro factor que hay que tener en cuenta, qué tipo de profesores tenemos. Y eso me lleva a algo que se acaba de decir que es completamente correcto. Las universidades son también reflejo de los problemas sociales. Como tenemos una sociedad donde solo importa la ganancia y la rentabilidad, hay universidades que le dicen al profesor, cuidado, me pierden los estudiantes porque son clientes.
O sea, también entonces, y eso ha pasado mucho. O sea, no le exijas mucho porque se pierde esa matrícula y business, ¿no? O también temas como que uno termina como profesor dando clase a 2 o 3, que son las perlas valiosas, pero al momento de evaluar, tiene que evaluar por lo ultra bajo, por principio de igualdad. Entonces, los que son muy buenos estudiantes ya no tienen que esforzarse mucho para ganar, porque las evaluaciones terminan siendo demasiado... motivación. No, sí, en el fondo, pero también un estudiante dice, pues, yo soy muy bueno, me gusta, estoy enamorado de la carrera, pero como uno es profesor, tiene que hablar a todo el grupo, pues uno tiene que hablar muy por lo bajo, porque el nivel ha bajado muchísimo. Entonces, el estudiante que es muy bueno ya no se esfuerza. ¿Para qué? Es un principio de la conservación de la energía. Entonces, todo eso aún incluso que hasta por medio de un sistema evaluativo estamos desperdiciando los excelentes estudiantes. Bien. Pero también, claro, yo no estoy proponiendo un sistema diferenciado de evaluación, porque eso no se podría. La pregunta es eso, ¿qué rasero tendría yo para decir, eres un buen abogado, no eres un buen abogado, retírate de la carrera, busca otra profesión? Es que incluso yo suelo colocar con mis estudiantes cuando explico, por ejemplo, el concepto de justicia distributiva de Aristóteles, lo siguiente, y era, ¿ustedes cómo se sentirían en una sociedad donde la forma de graduarse como médico sea muy fácil? Y ahí todos los estudiantes dirían, no, yo necesito que les exijan muchísimo porque mi vida está en juego. Yo necesito que un profesor le pueda decir a varios estudiantes, ustedes no sirven para esto, ¿por qué no buscan otra alternativa? O mira, no te da para esto, porque está en juego la vida. Entonces, ahí mismo todos están de acuerdo, no, en medicina hay que exigirles muchísimo y el estándar evaluativo tiene que ser altísimo. ¿Y para el abogado no? Y yo digo, ay, ¿por qué en derecho no? ¿Y por qué en derecho no? ¿Yo por qué no les puedo exigir mucho? Pues claro, porque hay instituciones que dirían no exija mucho porque atenta contra el negocio. No estoy diciendo todas, obviamente, pero hay instituciones, lo sabemos. También estarían los estudiantes, si me exigen mucho, te acabo en la evaluación. Y hay muchas universidades que juzgan al profesor numéricamente por lo que dice el estudiante, no por lo que te está exigiendo el estudiante. Hay estudiantes que evalúan muy bien al profesor que nunca le enseña. Y lo evalúa muy bien porque no me enseña. Y al profesor que me exige, lo voy a destruir. Y los directivos universitarios dicen, usted dice una mala nota, vete. O sea, hay demasiados factores aquí a tener en cuenta, pero hay uno que, repito, me preocupa muchísimo, es que el nivel evaluativo lo hemos tenido que bajar tanto. ¿Qué tipo de abogados estamos arrojando? Aparte que así también estoy dañando al que está allí porque no quiere, porque se gradúa con mucha facilidad y después se da cuenta cuando está finalizando la carrera que no era lo que quería. A veces decirle a un estudiante, dale una mala nota a un estudiante al principio para que se dé cuenta, oye, o te ajuicias o indagas realmente si esto es lo que tú quieres en tu vida, sería un favor. Pero ellos lo toman a mal. Porque también vienen de unos modelos demasiado complacientes, laxos. Que eso lo ha trabajado mucho la filosofía contemporánea, empezando Byung-Chul Han. Estamos en una sociedad del aplauso, estamos en una sociedad de que si te exijo es que te odio, una sociedad donde todos somos víctimas, donde si el jefe me recuerda que mi entrada es a tal hora y llego tarde, es que el jefe me odia. Y eso todo nos está llevando a una crisis educativa donde los profesores que amamos nuestra profesión a veces decimos, no puedo más. Estimado televidente, no se vaya, quédese con nosotros. Esto está apasionadísimo.
¿qué significa para mí trabajar en el Poder Judicial? Para mí significa impartir justicia con calidad, servir a la sociedad y sobre todo también implica el que estás trabajando en una institución que se preocupa por ti de manera individual e incluso en tu familia. Gracias por seguir con nosotros y en este último bloque vamos a tratar pues de llegar a puntos más firmes. Estamos hablando crisis educativa, crisis institucional, crisis de las instituciones de educación, crisis también respecto de la función del abogado para con la sociedad. Doctora Somovilla. Pensamos, yendo con atención lo que nos decía Andrés, que hay un hecho material que tenemos que nos dice de cómo está la formación del abogado con esto de menos años en la carrera, materias comprimidas en sus contenidos y otras que hoy vemos ausentes o casi ausentes. Fantasmas parecen. Y resulta que hoy en día muchos abogados salen y necesitan de hacer inexorablemente especializaciones y maestrías y capacitaciones permanentemente para el ejercicio que suelen ser agotadoras. Un gran problema. No necesitamos tantos especialistas, más bien necesitaríamos generalistas. No sé si estarían de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo hace un abogado para entender una rama cuando el derecho es todo uno y el resto, la completitud de los problemas serían desarmadas? Entonces creo que esa situación, y nos habla también de cuestiones económicas que están detrás de las instituciones educativas, ¿no? Porque las mismas que nos dan estas generalidades comprimidas son las mismas instituciones que nos dan un abanico que parece ser que en esas especialidades y maestrías, perdón, pero estoy repasando cada una de las materias y las ramas de derecho que no vi y que debía ver con profundidad. Bueno, es que hipotéticamente hay un argumento que sostiene eso. La especialización de alguna manera induce hacia la profesionalización, que efectivamente aquí lo estamos charlando con absoluta claridad y con transparencia. No pasa eso. No pasa, no ocurre. Y la capacitación pasa, perdón, ¿no? Tal vez vamos a coincidir. No solo se trata de ir a un establecimiento o oír, es sentarme a leer y amalgamar esos conocimientos, poder contrastarlo, no solo con un profesor o con otros profesores o con otros colegas, sino con estudiantes también. ¿Sí? Eso es el punto crucial. La falta de lectura, perdón, a todos los niveles, en todos los espacios. Y amplitud de la lectura. Yo no solo crezco cuando leo de derecho, justamente creo que entiendo el derecho cuando leo de no derecho. Es correcto. Sí. Es correcto. Por eso es que de alguna manera ha habido muy importantes propuestas vanguardistas para tratar de jalar elementos de las artes, otras cuestiones de orden cultural, que abastezcan de elementos para que tenga capacidad crítica el abogado. Por eso incluso hemos hablado de cine y derecho, sí, hemos hablado también de música y derecho, canciones, hemos hablado de literatura y derecho. Aunque eso también tiene que tener un límite. Me explico. O sea, para yo poder hablar de cine y derecho, primero tengo que saber qué es derecho. O sea, tampoco creamos que cambiando los modelos per se, por ejemplo, las temáticas, las cosas van a mejorar per se. De facto va a haber un cambio, entonces, ¿no? por ejemplo, si a mí me dicen, eliminemos derecho penal y más bien enseñemos cine y derecho y intentemos enseñar derecho penal a partir de cine, oye, no. Primero tienes que saber derecho penal y luego después hablamos de cine. Lo digo porque hay algunos programas que de pronto quieren ser demasiado de avanzada. Ajá. Y ya, ahora de por sí ya no estamos enseñando derecho. Y ahora, entonces, ahora recortemos aún más para meter arte y estas cosas. Oye, primero tienes que garantizarme que sepan derecho y luego pensamos cómo lo podemos complementar. El arte puede ser un disparador para plantear cuestiones que tienen que ver con el derecho. Pero siempre y cuando yo pueda conectarlo con el derecho. Que tenga conciencia, ¿no? Sí. No es lo mismo un libro, muchas veces le he dicho a los alumnos, no es lo mismo leer
un tratado de derecho romano que leer una novela de derecho romano. Dos cuestiones distintas. Pero permíteme, porque quiero articular algo, también una idea que tengo allí desde hace rato, muy asociada con lo que acabas de decir. De todas maneras, no podemos caer en la trampa como profesores de decirle al estudiante o de volver nuestras clases entretenidas o de venderle al estudiante la idea de que solo debe hacer lo que le guste. Porque eso es peligrosísimo. Solo coloco un ejemplo. Entonces yo voy a un funcionario administrativo, le traigo un papel y me dice, no, yo no, estas cosas no las gestiono porque a mí no me gustan. Oye, es tu deber, tienes que hacerlo. Otro dice, profe, es que manual es muy aburrido, más bien ¿por qué no nos pone a ver una serie de televisión? Oye, entonces, ¿cómo vas a hacer para leer un expediente judicial? O sea, tú tienes que aprender a leer cosas que no te gusten, tienes que aprender a hacer las cosas que no te entretengan. Ese es el peligro de volverlo todo un juego o intentar, mediante la pedagogía, decir que vamos a transmitir solo ideas mediante actividades lúdicas. No, es que tú tienes que aprender a leer un manual, tú tienes que aprender a leer un tratado, tú tienes que aprender una sentencia. Es que eso es muy aburridor. Entonces esto no es lo tuyo. No hay vocación. Volvemos al tema que no hay vocación. También es que yo le digo porque estamos en muchos programas demasiado de vanguardia y creo que eso también es muy peligroso. Lo tradicional no es malo per se. También es que estamos en una idea de que si es tradicional es malo. No, lo tradicional no tiene que ser malo per se. Hay cosas que hay que cambiar, obviamente. Y lo innovador no es bueno per se. Correcto. Excelente. Coincido plenamente con lo que acaba de decir Andrés. Me parece que es real. Hay que observar lo que es bueno, utilizarlo, y lo que no habrá que reverlo. Pero hay mucho para hacer y creo que es fantástico esta oportunidad para poder dialogar esto con claridad y con sinceridad. Bueno, y planteándonos así el escenario, ¿cuáles serían las vías precisamente para poder manifestar esta serie de inquietudes? La academia, la sociedad. Pregunto, un factor que no hemos puesto en juego, el gremio. El gremio debe jugar un papel importante para consolidar la profesión frente a una sociedad que requiere justicia. ¿Y qué hacemos al respecto? Creo que en los espacios en los que estemos tiene que haber un compromiso real y asumirlo. De pronto, inmediatamente pienso en volver y rever mi programa de estudio. Sí, a ver, ¿qué hay que ver? Porque no pueden dormir en el tiempo 5 años, una década. Necesitan de una revisión de forma permanente y continua. Ver qué pasa con los canales de comunicación con los estudiantes. Y lo que es el gremio, en lo que hace el gremio de profesores, hay espacios y asociaciones donde se dialoga con la pedagogía y la inteligencia en esta enseñanza. Sí. Creo que son espacios a considerar. Y el tema de la abogacía, colegios, abogados y demás, en lo personal, a mí me sorprende, insisto, la cantidad de espacios que hay para enseñar a ser un abogado. Y muchas veces uno ve los grupos y son profesionales con 20 y 30 años de trayectoria, ¿no? Ahora, la falta de compromiso implica que como respuesta tendremos falta de confianza. Me pareció una reflexión cardinal aquella de que si yo le exijo al médico, ¿y por qué no le voy a exigir al abogado? ¿Y por qué el médico sí debe certificarse? ¿Y por qué el abogado puede tranquilamente librarla? ¿Sigue siendo entonces el abogado como imagen por sí misma problemática? Me atrevería a decir que siempre ha sido problemática. Eso. Habíamos hablado en la literatura, bueno, nosotros en el Periquillo Sarmiento, que es una obra trascendental en el tránsito del mundo novohispano hacia la realidad republicana en la época de la independencia, deja ver al abogado en pues una condición bastante lastimada, ¿no? De presencia en la sociedad. Hablabas del Quijote, vamos hasta el propio Kafka en el proceso, tiene una muy contundente actitud frente a las novelas en televisión, casi siempre que ven a un abogado lo reflejan como alguien moralmente. Pero yo quería, mi reflexión en ese punto sería que yo creo que la sociedad en muy pocas oportunidades se ha sentido bien con sus abogados. Pero en este momento los problemas con los abogados
es de otra dimensión porque en este momento, si los abogados no logran responder a las expectativas sociales, ya se está gestando una alternativa para sacar a los abogados, que se llama inteligencia artificial. Si nosotros desde este momento no nos estamos pellizcando, o sea, esto no se da en otras épocas. En otras épocas, si la sociedad no estaba contenta con los abogados, pues ¿qué se va a hacer? Somos necesarios. Pero es que en este momento se nos está perfilando un modelo en el que dice que ya los abogados no van a ser necesarios, que es la inteligencia artificial. Si los abogados en este momento, no reflexionan, no cambian sus modelos educativos, no cambian sus modelos de operación, no cambian sus modelos de desenvolvimiento, perfectamente el futuro nos puede decir, ¿saben qué? Háganse en un lado. ¿Y qué va a pasar? Nos quedamos con la duda. Precisamente esta va a ser el detonante, esta duda va a ser el detonante de una serie de reflexiones más. No quiero concluir nuestros diálogos jurisprudenciales del día de hoy sin agradecer el espacio que nos concede AMX Noticias, agradecer también a los compañeros de comunicación social del Poder Judicial del Estado de México y a usted también darle las gracias. Solamente déjeme desearle buenas noches y buena suerte.